A partir de la década de los 40 del siglo XX, la filosofía profesional y universitaria latinoamericana inicia una etapa de normalidad filosófica, entendiendo por ello lo que dice Francisco Romero. Ante todo, el ejercicio de la filosofía como función ordinaria de cultura, al lado de las otras ocupaciones de la inteligencia. Desde esta perspectiva, en esta cápsula de filosofía mexicana y latinoamericana, vamos a hablar de José Gauss y de su texto El pensamiento hispanoamericano, notas de una interpretación histórica, contenido en el libro Pensamiento de lengua española. José Gauss nace en Gijón en 1900. Es discípulo de Ortega y Gasset. Entre 1925 y 39 es profesor en distintas universidades españolas. De 1936 a 1939 es rector de la Universidad de Madrid. En 1939 llega a México, en donde radicará y será profesor hasta su muerte, en 1969. Es además traductor de varios pensadores contemporáneos, entre los que destacan Husserl y Heidegger. Asimismo, también es profesor o fue profesor de filósofos notables como Carmen Rovira, Emilio Uranga, Luis Villoro, Leopoldo Sea, entre otros. Algunos de sus tantos libros son Dos ideas de la filosofía, Pensamiento de lengua española, Antología del pensamiento en lengua española en la edad contemporánea, En torno a la filosofía mexicana y Confesiones profesionales. Uno de sus alumnos, Luis Villoro, dice: con Gauss la enseñanza de la filosofía pasa por primera vez del nivel del aficionado brillante al del profesional riguroso. Gauss da comienzo entre nosotros a la explicación filosófica basada en el análisis minucioso y directo de los grandes textos y en su interpretación histórica cuidadosa. El texto, El pensamiento hispanoamericano, notas para una interpretación histórica, se compone de tres partes. En la primera, titulada Localización histórica, José Gauss sostiene que el pensamiento de lengua española, existe un pensamiento de lengua española al menos desde Alfonso el Sabio hasta la época contemporánea. Esto con la influencia del historicismo de Dilthey. También afirma en este apartado que hay al menos tres aportes: la mística, con San Juan de la Cruz, entre otros, la escolástica, de Victoria hasta Suárez, y el humanismo, de Quevedo y de Gracián. Y particularmente dice: hay, en fin, una cuarta aportación, mas para llegar a ella hay que saltar del triple movimiento coetáneo, místico, escolástico, renacentista, al encenderse de las luces en Hispanoamérica. En el segundo apartado, titulado Caracterización formal y material, nos da algunos nombres centrales del pensamiento hispanoamericano: Andrés Bello, Sarmiento, Montalvo, Martí, Darío, Rodó, Vasconcelos. Y específicamente dice: los temas característicos, en fin, del pensamiento hispanoamericano son estéticos, políticos, pedagógicos, ocasionales, circunstanciales, por ende variados, tomados y dejados hasta el punto de hacer una impresión de versatilidad, de volubilidad y de ligereza, de superficialidad, de falta de principios, que se liga con el ametodismo, o en suma, asistemáticos. En su tercer apartado, titulado Significación filosófica, plantea en un primer momento: al pensamiento caracterizado, hispanoamericano, se le niega la naturaleza y el valor de filosofía, y hasta de pensamiento, cuando se dice de él que no es más que literatura. Y a Hispanoamérica la aptitud para la filosofía, la flor y fruto que corona una cultura. Plantea un argumento. Dice: filosofía es lo propio de las llamadas obras maestras de la filosofía. Es así que las obras del pensamiento hispanoamericano no se parecen a estas obras. Luego, el pensamiento hispanoamericano no es filosofía. Invirtiendo las tesis, también dice adelante: el pensamiento hispanoamericano es filosofía. Es así que sus obras no se parecen a las llamadas obras maestras de la filosofía. Luego, filosofía no es lo propio de estas obras.
Y concluye: aquel que se emita o al que se adhiera acerca de la naturaleza y el valor del pensamiento hispanoamericano implicará una de estas posiciones o será consecuencia de ellas. No cabe duda que el historicismo de José Gauss permitió volver la mirada al pensamiento y la cultura de Latinoamérica. Tampoco cabe duda que desde ese entonces a la fecha, el desarrollo de la filosofía ha sido bastante desde las más diversas posturas: fenomenología, existencialismo, filosofía analítica, etc. Y sin embargo, el problema del relativismo y el particularismo frente al universalismo sigue vigente. ¿Por cuál apostarle? O en su defecto, ¿qué relaciones establecer entre ambas? Desde el ámbito de los estudios culturales, hay algo que se denomina contextualismo radical. Yo soy de la idea que algo de esto ya estaba en el pensamiento de José Gauss. Muchas gracias.